Muy buenos días. Buenos días a todos en un nuevo episodio 355.000, que no lo sé. Aquí estamos el peregrino milimétrico Sur de Morán y yo, el que la acompaña, Miguel Don Gil. Y en esta ocasión nos hemos salido puntualmente del Camino de Santiago para tratar caminos con historia. Tratamos todos los caminos que tengan interés cultural, histórico, etc., etc. Y estamos en concreto en la Abadía de Cenero, ¿no? En la parroquia de... Estamos entrando en la Abadía de Cenero, que es la parroquia rural más extensa del concejo de Gijón, el Concello Xixón. Son 16 pueblos, 16 barrios, pero realmente en la práctica serían hasta más. Hay más núcleos, quintanas, caseríos. Por eso hay una asociación de vecinos que se llama los 16. El topónimo secular Cenero, no se sabe un poco el origen. A veces dicen que tendría que ver con cinera, latín, zona de ceniza, de haber quemado terrenos para pastos, pero no se sabe. También podría ser un posesor. De todas maneras, popularmente y ahora oficialmente se llama la Abadía Cenero, porque ahí tenemos una abadía de origen románico, construida hacia el año 1260, que aglutina pues los 16 barrios de la parroquia. Es el centro religioso, espiritual, sentimental, administrativo en aquellos tiempos del concello abierto, cuando todos los vecinos se reunían en la abadía. Y en concreto vamos a bajar al barrio de Sotiello, a Sotiello de Riba, y luego a Sotiello propiamente dicho, que viene a ser el barrio más grande de la parroquia, secularmente. Casi se forma una pequeña villa, con su pequeño pasado industrial, o pequeño gran pasado industrial, con centros sociales, con actividad asociativa ya desde antes de la Guerra Civil. En este momento estamos en el Camín de la Iría. El Camín de la Iría, todavía en la parroquia de Porcello, la vecina parroquia de Porcello. Y entramos en la abadía por Casa Pachín, y de ahí pues a Sotiello de Riba, Vega del río Pinzales y Vega del río Beranes, uno de sus afluentes. Para atravesar Sotiello, Camín de la Abadía. La iglesia de San Juan Bautista, si no me equivoco. San Juan Bautista, eso. De Cenero. Hay que decir que no estamos muy cerca de lo que es la costa y la ciudad, es decir, que estamos muy cerquita del Camino Norte. Sí, además aquí hay un ramal antiguo. Camino Norte de no Santiago. Exactamente, sí, de Santiago. No exactamente sería a lo mejor un camino jacobeo, pero hay una vía antigua, romana y a lo mejor hasta prerromana, que enlazaría con Lucus Asturum. La abadía, más arriba tenemos Trubia. Ahí los Valdés, que fueron los fundadores de la Abadía de Cenero, tenían un castillo, que era el Turruxón, porque casi sería la torre del homenaje, pero era un castillo con portalgo, del que queda una casa antigua también, que sería de esa vía que vendría pues por la zona de Beranes, donde está la villa romana, y por la zona de Picún. Ahí entrevisté de tiempo a unos paisanos que me decían, esto era un camino que iba a Lugo de Llanera, que estaba tomado por la maleza, y eso iría pues a lo mejor hacia Noega, hacia el Castro de la Campa Torres, o luego pues a lo que sería la villa romana antigua de Gijón, ¿no? Tal vez por la picota de Entremañes, pero aparte de eso, habría otros caminos también muy antiguos. Ese sería uno de los principales, sería la autopista griega de la antigüedad. Luego una ruta que es reciente en su planteamiento, si no me equivoco, pero que también tiene interés, es lo que llaman la ruta arqueológica de Cenero. Claro, porque se englobaría pues desde la abadía, con sus restos románicos y también restos de mosaico romano, de Beranes, que en tiempos del párroco Manuel Valdés Gutiérrez pues se expusieron ahí, mosaicos, tégula y también algún elemento de la antigua iglesia, vamos a decir medieval, ya muy reformada, pero que quedó casi destruida en el 36 con la Guerra Civil. Y de ahí pues tienes todo lo de Trubia Cenero, el Turruxón de los Valdés, la Torre de los Abadeles Asturias, la capilla de Nuestra Señora de la O, y podríamos ir hacia Beranes, hacia Beloño, que es un día vamos a meternos por ahí, no sé cómo estará. La última vez que pasé estaba pamonte todo. Y luego, pues así de memoria, yo no sé si esa ruta en sí misma la toma, pero restos arqueológicos, ahí está Peñaferruz, el castro de la Pica Sergio, el Pico Alba, o Pica Castiello, y bueno, la abadía, todo esto, ya os digo, 16 pueblos. Más al fondo vemos el Monte Areo. Por ahí arriba sí pasa el Camino de Santiago oficial, hacia el Valle Carreño y hacia Vilés. Ahí tenemos los montes del Gorfolí o Sierra Bufarán,
El topónimo Gorfolí hubo un error topográfico, pero de eso hablaremos en su momento. Pues va hacia Avilés y de ahí hacia la costa occidental asturiana, por el Monte Areo, ¿eh? Luego más allá, hacia el sur, no muchos kilómetros más al sur, pues tendríamos el origen del camino primitivo, tendríamos Oviedo, que sería el camino primitivo en parte, según se piensa, seguiría la calzada o vía romana, hay que especificar, Lucus Asturum, luego llanera, Lucus Augusti, Lug. Pues como veis, Gijón tiene mucho encanto a nivel de patrimonio histórico y rural. Muchos caminos pasan por aquí y la verdad que creo que el día promete. Amenazan con lluvia, pero de momento hace buen sol. Vamos a ir hacia la abadía, la iglesia. Eso, muy importante a todos los peregrinos. En el norte siempre van a decir que llueve. Y a veces llueve, ya lo creo. Pero las previsiones, con suerte, 2 días antes, a veces aciertan incluso. Eso es una tónica y un debate que siempre tenemos en los foros. ¿Y qué tiempo hará en septiembre? ¿Y qué tiempo hará? Yo, mira las previsiones. Porque a veces, 2 días antes, día y medio, a veces incluso llegan a acertar. Pues continuamos entonces ruta, ¿te parece, Surde? Vamos para allá, a Sotillo de Riba. Y llegamos al río Pinzales, que forma aquí una preciosa vega. Va a unirse enseguida al regato Veranes y luego ya se unirá al río Aboño, pues cerca ya por la zona de Puao y de Beriña. Y aquí, pues de Sotillo de Riba, vamos al gran corazón de Sotillo, el centro de la abadía de Cenero. En Sotillo de Riba, pues bajamos de arriba del Camín de la Hería de Porcello, por lo que llaman precisamente el Camín de Porcello, hacia la cercanía del lugar de los Caños, donde estuvo la antigua panadería, la Casa de los Panaderos. Y aquí, pues en Sotillo de Riba tenemos referencias muy importantes: la Valladera, la Casa de los Moranes, Casa José Cesario y Casa Chinta, casa que era de Lolo Chinta, que llevó durante muchísimo tiempo un chigre muy famoso en Xixón, el Puentín de la Guía, que ese en su día se hablará, ya no existe, pero está en el Camino de Santiago del Norte, en el paso de Somío a lo que sería el Bibio, el casco urbano de Gijón, sobre el río Piles. Casa Lolo Chinta. También tenemos la Casa Celoxuán, que es el antecesor del nieto Celoxuán, célebre cantautor de los años 70, en Gijón, en el Entoldado, la Plaza Mayor y aquellas fiestas y festivales del Día de la Cultura y otros. Y también tenemos la mina en la zona que llaman el Tarabaxo. Era la mina de yeso Doña Pilar. Esto era un poco parte de la actividad industrial de la bahía de Cenero. Y ahora vamos a pasar el ferrocarril de Langreo, la tercera línea en la actual España, la cuarta de la España de entonces. Se inauguró el 25 de agosto de 1852 con presencia real, creo que era María Cristina, la reina, no me acuerdo muy bien, y fue tras Cuba, La Habana, no me acuerdo cómo se llamaba, la Habana Güemes o Güimes. Esa fue la primera línea de España de entonces, cuando Cuba pertenecía a España. Luego fue Barcelona-Mataró, después Madrid-Aranjuez, y esta fue el ferrocarril de Langreo hasta Gijón, hasta la antigua estación de Langreo, pues fue la cuarta de la España de entonces, la tercera, digamos, de la península, del estado actual, ¿no? Y la primera parte que se inauguró aquel 25 de agosto fue esta, de Pinzales hasta Gijón. Sitios con muchísima historia, caminos con historia. ¿Y tenemos que hacer caminos por América? Sí, cualquier día. Estamos abiertos a patrocinios. Solicitudes y amistad. Vamos a seguir camino.
Míralo por dónde viene. Y aquí llega el ferrocarril del Langreo, del año 1852, nada menos. Con los lingotes. Sí, señor. Ahí se abre la barrera. Aquí a mis espaldas tenemos la antigua fábrica láctea de La Campesina. Granja La Campesina Sociedad Anónima. Su origen estaba en el centro de Gijón en la posguerra. Y en 1959-1960 vino aquí a Sotiello porque fue adquirida por Rafael y Francisco Vigil, que ya estaban del negocio. Rafael había tenido la industria láctea La Madalena, en Avilés. Era en principio, cuando estaba en Gijón, una pequeña mantequera y quesería. Y aquí, aparte de seguir con la manteca y el queso, pues se elaboraron más productos, la mantequilla, yogures, leche en polvo, etc. Llegó a tener hasta 70 empleados y llegó a trabajar con 8 millones de litros de sidra, la mayor parte de las caserías de la abadía y la zona rural gijonesa. En el año 1976 empezó la decadencia, lo adquirió una empresa palentina y luego se alquiló a Grande Roble, la famosa industria láctea de la zona de Grande Roble, parroquia de Quintones, pegando a Quintes en Les Mariñes de Villaviciosa. Otro elemento muy importante de la antigua actividad industrial de la abadía de Cenero, de Sotiello. Seguimos camino. Y esta de aquí es la canterona de Sotiello. Aquí trabajaron muchos vecinos, como en la mina de yeso de Doña Pilar. Seguidamente entramos en el cogollín de Sotiello por las casas de Trabanco. Ahí estuvo, antes de la Guerra Civil, el baile de Saturno, que era un centro social donde había cine también, aparte de lanzar la juventud de aquella época, y se echaba la comedia, había actividades culturales. Fue iniciativa de Valentín Arce, que se le llamaba popularmente Valentín de la Xovera o Valiente de la Xovera, que tenía la casa pues subiendo a la iglesia de la abadía de Cenero. Luego, cuando la guerra, estuvo aquí el comité. Luego, más adelante, pues sirvió para diferentes usos, y un poco más allá está el chigre de Casa el Roxo. Vamos a pasar por esta zona en dirección a la abadía de Cenero y a ver ahí el culmen del arte románico de la catedral del románico gijonés, valga la redundancia. Vamos para allá. De la misma manera que pasábamos el río Pinzales, aquí pasamos el río Veranes, el afluente, en esta vega de Sotiello, delante de los hórreos de Casa Pepe el Ferrador, el antiguo ferrador de la abadía, el que erraba el ganado, calzándolo, ¿no? Poniendo herradura y demás. Antes, en la vega del río Pinzales, pasamos el molín de Carabeo. Aquí estaba el molín de Mena Cantera y un poco más adelante el molín de Fombona, de los tiempos en los que el pan se hacía en casa y se plantaba aquí maíz para hacer la boroña, a veces también trigo, para hacer el pan, que se arrochaba, se cocía en el horno casero, de piedra. Hay parte de los actuales pastos, sobre todo cerca de la casa, pues estaban dedicados al cereal, al maíz o lo que buenamente hubiese, también a frutales. Aquí hay unos cuantos naranjos, limoneros, aparte de alguna pomarada, figar para figos y demás. Luego, con el tiempo, bueno, el campo se mecanizó, llegaba el pan de las taonas siempre a buena hora y ese terreno cultivable se dejó para pasto.
Por eso lo de la industria de la campesina. La ganadería, vamos, el campesinado asturiano como el gallego y el cántabro y muchos más, se especializaron en la producción de leche, también carne, para abastecer a los crecientes núcleos urbanos e industriales. Y gran parte de lo que ahora vemos como praos, pues antiguamente eran campos de maíz. Ahora sigue habiendo mucho maíz, pero ya no para consumo humano, sino como planta forrajera para el ganado. Bueno, pues pasamos ahora enseguida a la carretera Beranes y ya subimos a la abadía, a San Xoán, a la iglesia de Cenero. Vamos por ahí. Vamos adelante. Esta es la carretera Trubia, la carretera que va también al Centro de Seguridad Marítima de Beranes, fundada en el monte La Granda, esta institución marinera por excelencia. En la carretera Trubia pues hay una serie de casas de interés, una la de Valentín de la Xovera, o Valiente la Xovera, Valentín Garce, el promotor del centro social de Sotiello. También tenemos la casa Balba, o Linde Balba, con hórreos y paneras, casas de corredor, casas de galería, y ya llegamos por fin a la iglesia parroquial. Con el techo y la abadía, Miguel. Ahí vamos a hablar ahí a bondo. Dayueguín. Ya nos encontramos en el pórtico de la iglesia de San Juan Bautista de Cenero, actual parroquia, antiguamente abadía, aunque honoríficamente se conserva. Y estamos, la verdad es que es una preciosidad, porque ves la piedra, ves la madera, aunque hay que hacer varias aclaraciones, porque lo que es la madera de la puerta es reciente, lo vamos a explicar ahora Surdillo. ¿Y por dónde quisierais empezar? Pues por esta impresionante portada románica de arcos de medio punto, 3 columnas a cada lado, capiteles esculpidos, es posiblemente pues, uno de los elementos originales de la iglesia fundada abadía en el año 1260. Se supone que por Diego Valdés, de los poderosos Valdés de Cenero, que tenían un castillo unos metros más allá, en Trubia, del que queda el Turruxón de Trubia, y algún elemento más alrededor. Era un castillo que guardaba... Turruxón, Torrejón... Sí. Torre... Sí, llamaban el Turruxón. De hecho, hay una asociación de vecinos que es el Turruxón, que es la de Trubia Cenero. Y los Valdés fundaron esta abadía, un tal Diego Valdés, hacia el año 1260, en un estilo románico ya tardío. Esta portada es plenamente románica y tiene un elemento un poco chocante, ¿no? Veremos en lo que sería el tímpano o este primer arco poliobulado. Dicen los entendidos que tiene influencia mozárabe. Diego Valdés, el fundador, había participado en la conquista de Sevilla con las tropas asturianas y fue el primer alcaide cristiano de la Sevilla conquistada. Dicen que pudo haber traído aquí pues, artesanos, especialistas, canteros, arquitectos mozárabes que influirían en la construcción de la abadía. Hay símbolos muy chocantes, ¿no? Aunque muy corrientes en el arte románico también, los pájaros afrontados y el gloutón, que es una cabeza monstruosa que se come una de las columnas, un recurso muy utilizado. Y luego también pues, elementos vegetales, cuadrúpedos, etc. Una simbología cuyo significado se estudia, a veces se nos escapa. También se discute si en un momento dado tuvo que tener algún significado claro o tuvo varios, o al final terminaron siendo elementos decorativos.
El arco luego también tiene pues, motivos como pequeños rombos, dientes de sierra, ajedrezados, cuadrinos, también usuales en el románico. Seguramente acabaron siendo una filigrana decorativa más, pero tal vez como repetición de símbolos, de dibujos, pues podrían transmitir nociones de movimiento, continuidad, eternidad, infinito, todos estos elementos. El ajedrezado que se ve me recuerda un poco al pequeño fragmento que se conserva en la villa de Grao, en el hospital, sí, el ajedrezado del arte románico, que es un fragmento muy pequeñito, ese es el mismo el ajedrezado que lleva. Y en unos sitios, bueno, pues abundan más y menos, como el botón, como símbolos vegetales, como las aves afrontadas, que tienen significados, a veces como que serían las almas de los justos alimentándose de la gracia, las escenas de caza o de cuadrúpedos, y luego tenemos un elemento que no quiero que se me escape, aunque sea reciente, que es esta puerta, la Porta Coeli. Esta puerta pues se construyó, se hizo hacia el año 50 y pico, 57 aproximadamente, sí, dentro de las largas tareas de reconstrucción de la iglesia destruida en la Guerra Civil, en la que quedó pues, un poco el ábside, que ya no era medieval, esta portada, el arco triunfal del altar que vamos a ver ahora. Esto salió como el Cristo de la Abadía, la imagen del Cristo, de una sola nozal, un árbol de noval, que había aquí enfrente donde ahora hay plantados cedros. Se llevó con un tiro de bueyes, aquí apenas había camiones, años 50 y pico todavía, plena posguerra, hasta la estación de tren de Sotillo. Y de ahí se llevó al taller que tenía el artesano imaginero Adolfo Álvarez Fernández, de Felguera, sí señor. Y ahí elaboró el Cristo de la Abadía nuevo de una sola pieza. Y elaboró también, hizo esta Porta Coeli, el Cordero de Dios, la Cruz de la Victoria y demás símbolos. Entre ellos los entrelazos, que son un símbolo que ya viene de la antigüedad, ¿no? De época prerromana, incluso romana, hasta casi que nuestros días. Y se hizo en la puerta y se hizo el Cristo de la Abadía, sustituyendo el Cristo al románico que desapareció en la quema de la iglesia en la Guerra Civil, también una piedad románica. El Cristo es de gran veneración aquí. La primera romería que el Cristo nos envía, el Cristo de la Abadía. Yo no sé si con la misma madera del mismo árbol, quiero decir, pero sí. Pero en cualquier caso tenemos otras dos puertas, dos laterales, y luego en el interior del templo también hay elementos de la misma factura y del mismo estilo que la puerta principal, que la veremos próximamente. Pero antes de entrar vamos a ver un pequeño museo arqueológico que hizo aquí en el pórtico de la iglesia el antiguo párroco don Manuel Valdés Gutiérrez, que era muy entusiasta de aquellas primeras excavaciones, indagaciones que se hacían en todo este área arqueológica de la Abadía Cenero. En concreto, Beranes, el Turruixón de San Pedro y Santa María, y Les Muries de Beloño, todo muy cerca de aquí. Entonces, en aquella época, según aquellos criterios, él lo conservó, lo reconstruyó o lo mandó reconstruir el mosaico y alguna pieza más a su manera, y ahí tenemos este pequeño museo arqueológico de la abadía que vamos a explicar ahora, antes de entrar adentro a ver la gran nave de la abadía de San Juan Bautista de Cenero. Vamos a ver el mosaico. Mira, Miguel, aquí tenemos el mosaico reconstruido. Este no sé si vino de Beranes o vino de Beloño. Reconstruido como se pudo, ¿no? Con las piscinas que quedaban, con los colorinos. Y aquí vemos el sogueado, entrelazado, cordelería que se reprodujo por parte de Adolfo Fernández en la Felguera para hacer la puerta de la entrada en la posguerra. Y aquí vemos otro tramo. Por lo que veo, esto se puso en 1955, porque están aquí números romanos. Esto se reconstruyó, se hizo esta composición en 1955. Y la verdad que es como eso, un pequeño museo que está dentro de la propia iglesia abacial, si queremos decirlo así.
y que merece la pena si uno va a ver la villa romana de Veranes, pasarse por aquí. Aunque no sabemos si, como bien dice, surde exactamente de Veranes o de otro lugar, pero de la zona, de este mosaico de época romana. Ahí estamos en la ruta arqueológica de Cenero, de Abadía, que recomendamos visitar. Y vamos a pasar a ver más cosas. Muy bien. Aquí tenemos Tégula y tenemos el famoso crismón de Cenero. Aquí tenemos la Tégula, digamos la teja romana, ¿no, Miguel? Sí. Esto también vendría de las excavaciones de Veranes, seguramente, o de Beloño. Arriba, si eso luego le sacamos una toma, hay una... Te cedo la batuta. Un canecillo. Esto es románico. Esto es como una especie de mono con un casco de guerrero, con las manos así en la cara, y bueno, pues es como algo de canecillo del tejado, alguna teja, algún elemento que podía ser medieval, a lo mejor otro ya vendría de las excavaciones antiguas. La puerta del artesano Adolfo, a lo mejor de árbol o de otro, y aquí tenemos un elemento muy importante. Este es el que el gran arqueólogo investigador José Manuel González y Fernández Valles llamaba el crismón de Cenero. Esto vino de Veranes, porque hay una foto de la antigua basílica o villa de Veranes, aquí cerca, donde aparece en una pared, una foto antigua en blanco y negro, una pared de aquel antiguo torrexión de San Pedro y Santa María. Él dice que era el crismón de Cenero, crismón, una forma de crismón cristiana. Una cruz. Sí, una cruz. También dice que podía ser un antropomorfo hasta de origen megalítico. Esta piedra él llega, otros investigadores, a sospechar que podría tratarse de algo que había antes incluso que Veranes, de un santuario más antiguo, tal vez incluso hasta de un túmulo. Pero bueno, eso ya son conjeturas que se hacen. Y en Miguel tenemos como algo más de mosaico. Es interesante porque me estoy fijando que aquí, que en esta ladrillo, sí, es un ladrillo, tiene, si te fijas, como unos pasos de algún animalito, estilo, no sé, una cabra o similar, de cuando se estaba el barro secando. Nunca me había fijado. Lo estoy viendo yo ahora. Oye, pues eso... nunca había leído que ningún arqueólogo se fijase en eso. Y yo lo he leído, yo lo he visto ahora y lo va a ver la gente porque lo vamos a mostrar. Y por lo demás, esta puerta que está al lado de la portada principal da lugar da entrada, que está cerrada, pero vamos a ver dónde entra, a la sala de los catecúmenos, porque ahí está la pila bautismal en la cual se bautizan los niños de estas parroquias. Que estamos sobre el antiguo Camposanto. Antiguamente las iglesias se enterraban en el interior, sobre todo la gente noble, en sus sepulcros, otros debajo, inhumaciones, otros alrededor, y ahí se han hecho excavaciones, incluso se levantó un poco el suelo para que se conservase los elementos arqueológicos adentro, y yo creo que lo mejor ya es hablar de eso pues, en el interior. Vamos para adentro. Y este es el impresionante arco del altar, arco toral, arco triunfal de la abadía de San Juan Bautista, de Cenero. Un arco impresionante, uno de los elementos que dicen que esto es la catedral del románico gijonés, aunque solo se conserven pues, detalles escasos, pero como este muy significativos. Es una gran portada, una gran arquería ojival, románico tardío, ya transición a gótico, como esa bóveda nervada con esos nervios que ya anuncian plenamente el gótico. Y ahí tenemos el Cristo de la abadía del imaginero Adolfo. La primera romería del Cristo que Dios nos envía, la del Cristo de la abadía, o también el que todas las fiestas y romerías quieran dar, por Cristo de la abadía tienen que empezar de una sola pieza de
un nogal, un ozal que había aquí en el campo de la iglesia, donde ahora hay plantados unos cedros. A los lados de lo que sería el altar mayor hay unas pequeñas, casi capillas oratorios laterales. Son capillas, sí, en su mínima expresión, pero son unas pequeñas capillas. Y tenemos a la Virgen de Covadonga, una talla preciosa. Y ahí tenemos otra vez el ajedrezado, típicamente románico, y arco de medio punto, ya plenamente románico. Un capitel, una columna, la otra posiblemente desapareció en la Guerra Civil, y esto da a entender que pudo ser una falsa cabecera tripartita, como de un triple ábside semicircular atrás, pero que en realidad no, quedaba por atrás ciego, ¿no? Y tenemos esta capilla a un lado y luego tenemos otra al otro que vamos a ver. Y además tenemos aquí una capilla, que esta sí que es una capilla más grande, lateral derecho, donde ahí se conserva el Santísimo Sacramento y hay bancos y se puede estar. Tenemos esta capilla lateral, en la cual es donde realmente se conserva, porque en otras iglesias el sagrario solo está detrás del altar o muy cerca. Aquí está en esta capilla, que es la capilla dedicada al Santísimo Sacramento. Ahí se conservan las formas consagradas, formas de las que hemos hablado, de la consagración, también del vino, eso lo hemos hablado en otros episodios. El vino también es parte importante de las misas cristianas y católicas, ¿no? La verdad que es muy bonita, invita al recogimiento, y la verdad que yo recomiendo a todo el mundo que visite Gijón y haga los caminos, algunos de los caminos que pasan por el norte, pues que se haga una parada, porque la abadía de Cenero tiene mucho encanto y la vamos a continuar viendo ahora mismo. Quiero recalcar que aunque gran parte de la iglesia es reconstruida, merece la pena ver esto que acabamos de descubrir, el pequeño museo arqueológico de don Manuel Valdés Gutiérrez, el arco románico, el románico que va tirando a gótico, y luego la reconstrucción es ese mismo museo. Aunque sea de posguerra, incluso posguerra avanzada, hasta casi nuestros días, es la verdad pues un compendio de arte y de historia. Decir también que es del siglo XIII como tal el origen de la abadía. Surda habló de que en la guerra civil pues se destruye, se incendia, luego hay que reconstruirla, pero también sufrió un proceso de ampliación y remodelación, si no me equivoco, en la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, sí, lo que comentábamos atrás, por ejemplo, el ábside no es el original románico. Hacia 1776 o 1780, pues agrietó. Además ponía en peligro el arco toral, el arco triunfal. Entonces se decidió desmontarlo o demolerlo. Pero aunque estaba cayendo, los escritos de la época dicen hubo que quemar pólvora. Que es de los pocos documentos también que quedan de la abadía, donde con la guerra civil, a partir de las tallas románicas y gran parte de los elementos medievales, desapareció el archivo y otros detalles que tendrían muchísima importancia cara a reconstruir la historia de la abadía, tanto lo que es el elemento eclesiástico como lo que sería la historia de la parroquia, con libros de difuntos y de todo. Vamos a salir, si te parece, de esta capilla y nos vamos a ver la otra capilla original románica lateral que se conserva con el sepulcro supuestamente de Diego Valdés, el fundador. Vamos para allá. Aquí tenemos la otra capilla lateral. Mira, vamos a poner tú. Esta es la capilla oratorio pequeñísimo románico, al lado izquierdo del altar, con su arco de medio punto sencillo, pero a la vez con su filigrana ajedrezada. También aquí se conserva una columna con un capitel. Eso sería, pues, seguramente de los tiempos de la fundación de la abadía, hace 1270. 60, en concreto 60. Y esto sería posterior, pero poco posterior. Se supone que es el sepulcro del fundador, don Diego Valdés. Este hombre era de la poderosa rama gijonesa de los Valdés, los del Turbuchón, castillo de Torre de Cenero, pero que tenían posesiones pues, por todo el concello y demás tierras.
Se supone que estos Valdés son los que arrancan del castillo de San Cucao, en Llanera. Intervienen en la Edad Media en Asturias. Y ellos son los que consiguen que esta fundación, un tiempo después, hacia 1370, 1380, sea declarada abadía, posiblemente coincidiendo con las guerras trastamaristas, los asedios de Gijón, en la que los Valdés tomaron partido por nuestra estampa, frente a Alfonso Enríquez. Era una abadía, digamos, de tipo comendaticio. No había vida monacal, era una especie de título honorífico por la cual los Valdés podían recibir todavía más tierras, todavía más rentas de los reyes en premio a su fidelidad. Y el título siguió siendo así durante siglos. Abades de Cenero, ahí viene la abadía. Por hacerte una pequeña precisión, existe en la Edad Media y luego pervive todavía en la Edad Moderna el concepto de la abadía secular. Eso de la abadía secular es una abadía que, como bien dice Surde, no tiene vida ni monástica, ni fraternal, ni de ningún tipo, y es una abadía que es un título como tal eclesiástico que tiene una dotación, tiene unos terrenos, tiene también unos ingresos, pero como no tiene vida como tal. Por ejemplo, hay algunos que son abades seculares y son a la vez canónigos de la Catedral de Oviedo. No estoy diciendo que este sea el caso porque no lo he investigado, pero sí que tengo casos de abadías que hay en Asturias que son simplemente a título honorífico, como dice Surde, y que el asiento principal es un canónigo que está en la catedral, y están vinculadas a la catedral en algunos casos. Y sí, esta es una abadía que tiene mucho encanto y lo bonito es que a pesar de las reconstrucciones conservemos partes originales y esta es la parte más antigua. El título de abad de forma efectiva se conservó hasta 1806, cuando empezaban las primeras reformas ilustradas, liberales, etc. Pero honoríficamente, seguramente hasta nuestros días, los párrocos de Cenero siguen ostentando el título de abad. Un título, bueno, recalcamos, ya honorífico, porque no hubo aquí vida monacal. Si recordar que esta abadía se funda en 1260 y se sospecha que sonó una iglesia anterior. Unos dicen que podría estar aquí, pero otros le revelan más que podría ser la antigua en Veranes, en Torrexión de San Pedro y Santa María, una villa de tiempo romano, asturromano, e incluso tal vez altomedieval, que funcionó durante varios siglos y que pudo ser el primer origen de la parroquia tal y como lo entendemos ahora. Hay muchos enterramientos. A ver, en la villa romana de Veranes, en sus tiempos, estamos hablando de siglo III o IV, fue basílica, una basílica cristiana. Entonces, que luego va evolucionando. También hubo en sus tiempos un asentamiento romano, como sabemos, encima de Villa, en Gijón, en la iglesia de San Pedro, asentado sobre las termas, esos restos romanos, y hubo una basílica también. Entonces, Gijón tiene muchos restos romanos y que nos vinculan pues, a esa introducción del cristianismo y luego evolución ya en época medieval. Que en época medieval es cuando tenemos la gran, vamos a decir, evangelización de lo que es el entorno rural, ¿sabes? El campo. No, aquí en restos romanos pues tenemos, aparte de Cimavilla, tenemos unos prerromanos de la Campa Torres, luego romanizados, luego en el siglo I aquellos se abandonan. Tenemos un castro localizado en Serín, junto por la zona de San Andrés, oficialmente, ¿no? Peñaferruz, también en la abadía. No se sabe si hay un origen castello o es plenamente, si no romano, automedieval. Y tenemos, pues bueno, localización de villa romana, pues en Serín también, en el Rozu, entre Mañes, en muchos sitios. Eran como, pues casi como una quintana de explotación agropecuaria. Y es posible que pase a alguna de esas villas, como pasa en otras partes del noroeste sobre todo, y de la zona atlántica, hubiese un germen cristiano. Como también hubo a lo mejor de religiones orientales en otros sitios, ¿no? La isla, Mitra, dicen que en Perlora, digamos que era la clase social que estaba más enterada de movimientos de gentes, de comercio, de ideas, de religiones, etc. Y a lo mejor una primera germen de cristianización muy primitiva, a lo mejor con unos ritos diferentes o entremezclados, pudo tener lugar en alguna de estas villae romanas, asturromanas, altomedievales.
debemos recordar que el cristianismo es, con la paz de Constantino, el emperador Constantino, cuando se permite como religión oficial del imperio, y posteriormente va a llegar un momento en que será declarada la única religión, la religión del imperio. Y por tanto, donde hay asentamientos romanos, pues obligatoriamente va a haber ya construcciones de templos cristianos. Parecemos que estamos a tiempo. Ay, que se nos olvida una cosa muy importante. Aquí debajo del sepulcro tenemos el suelo original de la abadía, porque en realidad la altura actual está recrecida, como unos 30 centímetros arriba, que se ha respetado y se ha puesto un suelo de madera para no alterar el sitio, vamos a decir, histórico-arqueológico. Aquí abajo es de suponer que haya restos humanos, cripta, etcétera, no se sabe. Ahí está la tumba del fundador y aquí es el suelo originario, las lajas de piedra del siglo XIII. Fundador, estás como nunca. Y hablando de Veranes, ahí tenemos la estrella de caracol que se hizo en la posguerra. ¿La estrella de caracol? La estrella no, la escalera. La escalera de caracol imitando, recreando la que supuestamente hubo en Veranes, en la basílica paleocristiana romana, alto medieval, lo que sea, de Veranes. Siempre he dicho por los vecinos, el torrexón de San Pedro y de San Pedro y Santa María, que tiene un ábside semicircular, casi que en forma de herradura, que recuerda pues, el arte antiguo y también el posterior, que luego llegaría con el románico, y tiene también pues, como una pequeña zona cilíndrica donde se supone que habría una escalera de caracol que aquí vemos recreada de la posguerra, con mucho arte y mucha maña. Recordar que todo esto, menos estos detalles que acabamos de mencionar, es una reconstrucción tras la destrucción del templo en la Guerra Civil, en 1936. Yo quiero decir que es muy interpretable esto de las reconstrucciones y restauraciones, pero aquí han hecho, yo creo que hicieron un trabajo bastante digno de respetar el estilo, etc. Se discutió un poco. Pero al margen de polémicas que tú y yo nos metemos en todas las polémicas que existan, creo que en comparación, al menos con otros restos que tenemos por Asturias, creo que está bastante bien. Y luego el que se ha hecho tanto la madera en el interior, yo creo que compagina muy bien con la piedra. Por eso, a pesar de la destrucción, sigue siendo la catedral del románico gijonés. Que viva, iba a decir, que viva la abadía del Cenero. Bueno, y aquí el coro, y se un poco estilo mozárabe. La reconstrucción. Vamos a ver un poco el altar ahora también. El Cristo de la Abadía, lo que comentábamos antes. Sí. Hecho en una sola pieza de un árbol de nozal, que había aquí en el campo de la iglesia, donde ahora hay plantados unos cedros. Por un artista de la Felguera, se llevó el tronco en un tiro de bueyes hasta la estación de Sotiello, se llevó a la cuenca del Nalón, donde tenía el taller imaginero, Adolfo Álvarez, lo que se llamaba, Fernández, y ahí hizo esta maravilla que recrea, reconstruye, recupera el famoso Cristo románico de la abadía, de tantísima veneración, que como se celebra a primeros de mayo, siempre se dice lo de la primera romería que Cristo nos envía, el Cristo de la Abadía, pero también se dice, sobre todo los que somos de Roces, aquí cerca, el que todas las fiestas quiera andar por San Julián tiene que entamar, que eso ya llegue a primeros de enero. Pero bueno, ahí dejamos un poco la piquiña vecinal, ¿no? Dejamos la primera romería que el Cristo nos envía, una romería de mucho porte a la que hay que venir a disfrutar. Como era en esta época, a veces llovía y siempre decían lo de fui al Cristo de alpargates y orvallando, y había sainetes, coplas, risotadas, de ahí estaba también el famoso José Fernández, el tambor de la abadía, un tamboritero célebre de antiguamente, que vivía aquí al lado, en el barrio de Carabeo. Y él, con el gaitero de Llantones, amenizaba todas estas fiestas y muchas más de todo el concejo gijonés y alrededores. Por eso se decía aquello de el gaitero de Llantones, Alfredo, el gaitero de Llantones y el tambor de la abadía son los que alegran la gente en la buena romería. ¡Viva! ¡Viva el Cristo!
Estamos ahora mismo en esta hermosa sacristía que se respeta el mismo estilo artístico. Hay veces que las sacristías, sobre todo las que han sido reconstruidas, etcétera, pues son más sencillas, pero se respeta el mismo estilo, de la misma madera, si encima está hecho por el mismo artesano. Tenemos ahí un hermoso mobiliario con todo alusiones al vino. Hay barras del vino, la Eucaristía, todas alusiones cristianas. Aquí tenemos lo que es el actual archivo, biblioteca de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Cenero, que aunque sí que es verdad que ardió la mayoría de la guerra, tenemos lógicamente los libros posteriores a la guerra civil, que ya son libros históricos porque ya tienen décadas encima, ¿no? 70, 80 años, y luego hay algún elemento conservado, rescatado en libros antiguos que los sucesivos párrocos pues han ido pues adjuntando, adhiriendo al archivo y biblioteca de la abadía de Cenero. Y tenemos aquí, mira, acertaste antes que estábamos pensando si estarían vinculados con la Catedral de Oviedo, los abades de la familia Valdés, y aquí tenemos a uno, un cuadro de época, o una copia del cuadro. Sí. Don Cosme Damián de Valdés, prior de la Santa Iglesia Catedral de Oviedo, abad de San Juan de Cenero y de Santa Doradía, provisor y vicario general de este obispado. Pues vemos prior de la catedral, abad de Cenero y la abad de Santa Doradía. Sí, sí. Y luego además provisor de la diócesis, que era uno de los cargos principales por debajo del obispo, o sea que era uno de los principales eclesiásticos de la diócesis. Volviendo afuera al pórtico, tenemos aquí restos de un sepulcro posiblemente medieval, románico, gótico, con una cruz perfectamente marcada. Esto apareció pues después de la destrucción de la guerra civil y con la reconstrucción se puso aquí. Otro elemento original de la abadía de Cenero. Vamos a ver un par de cosinas más en el pórtico. En estos pórticos eran los primeros sitios donde se dio iglesia, porque en estos primeros pórticos fue de los primeros sitios donde se dio... Julio Iglesias nació en el pórtico de la iglesia. Pero antes que existiesen los centros de enseñanza, los primeros colegios o la primera escuelina rural pequeña eran los pórticos. De la misma manera que aquí se celebraba el concello abierto, el concejo de vecinos de todos los pueblos de la parroquia, sobremanera después de la misa del domingo, solía a veces estipularse que viniese al menos un vecino por familia, porque había cosas de interés común que tratar. Y en este caso de la abadía sería especialmente importante porque hay pueblos muy alejados, Peñaferruz, Picún y otros están muy alejados. Entonces, en estos sitios era donde se decidían cosas que incumbían a unos y otros. Yo conocí gente que todavía se acordaba de los tiempos en que los que se venía con el ataúd al cementerio y exterior, todavía en la posguerra y antes en la preguerra, a hombros. Al yombo, el caixón al yombo se decía, desde Peñaferruz, desde Picún, desde Beloño, desde todos los veranes, de todos los pueblos de la parroquia, a enterrar aquí. Y a pulso, que era una comitiva pues, que llamaba la atención, claro, cómo no. Pues esta es un poco la historia del pórtico de la abadía. El azulejo talaverano, la cruz de misiones y el recuerdo de los antiguos maestros. Y aquí tenemos la gran fachada principal de la abadía. Hay elementos románicos, un poco la fachada de piedra con esa ventanuca en forma de aspillera, de saetera, que se conserva ahí arriba. La espadaña del campanario no es medieval, se puso en el siglo XVI. Y aquí vemos parte de la reconstrucción con piedra, pero sobre todo con hormigón, incluso algún canecillo en el pórtico. Esto fue lo que más se debatió en su momento
cuando se hizo la restauración. Hacia el año 57, dentro de todas esas obras de rehabilitación del templo, se pusieron un par de columnas con algún elemento antiguo, parece, pero con dos imágenes de aquella época, simbolizando la fortuna, dice. Un poco pagano ahí los símbolos, pero bueno, ahí se junta todo. ¿Y esas imágenes de dónde provenían, se sabe? No, eso debió de ser hecho, creo, en el proceso cuando la restauración. Pero quien sepa algo más, pues me puede dar el toque. Al WhatsApp. Enfrente tenemos la casa parroquial, la Rectoral, Ahí. donde queremos agradecer al Padre Albino pues todas las atenciones para con nosotros, no de ahora, sino desde hace tiempo. De hace 30 años. Pues o más, yo creo que lo conozco desde el año 91-92, cuando veníamos a investigar el románico gijonés, los de aquella componentes de la tertulia cultural Garrapiello, con la ruta del románico que comunicaba 11 templos románicos gijoneses. O sea que ya llovió. Un día tenemos que ver si quedamos con él y hablamos en condiciones. Este fue el chigre de Casa Ángel, que antes de la guerra civil fue baile. Durante la guerra, posguerra, fue el cuartel, así se llamaba, luego sede de falange y después escuela. Y Casa Ángel estuvo en activo hasta hace pues, muy pocos años. Aquí alguna merendona me tocó a mí con la excusa de investigar el románico y la arqueología y todo aquello. ¿Cerrado con sidra? Sí, con buena sidra asturiana. Más allá vamos a ver un momentín la zona de las casas de Cotu y la antigua escuela. Acabamos de pasar frente a la fachada norte de la abadía y en la fachada norte, como era usual, estaba el antiguo cementerio. Aquí tenemos la entrada con una cruz antigua ahí arriba en el dintel, y de ser el antiguo Camposanto, esto era de cuando a lo mejor en el 18 y 19 los cementerios se sacaron de dentro de la iglesia y su campo inmediato a camposantos exteriores cerrados por temas de higiene y salubridad. Y lo que son las cosas, pues ahora aquí tenemos el campo de la romería con la carpa y el antiguo cementerio. Campo La Alegría. El campo de la alegría, sí señor. Un saludo a los de la alegría de Porcello. Estas son las antiguas escuelas, las escuelas de la abadía. Y aquí voy a echar mano de la chuleta. Son un proyecto del arquitecto municipal Mariano Velarde del año 1896, con aulas y viviendas para los maestros, pero que aprovechaba una escuela anterior. Aquí dio clase don Vicente Vitrina Videl, originario de Huesca. Decían los vecinos: aprendíamos las 4 reglas, la raíz cúbica, la raíz cuadrada y poco más. Otro maestro fue Manuel Acevedo Cadierno, que estaba avalado para examinar y otorgar el certificado de estudios primarios e incluso de bachillerato, dando clase a más de 60 alumnos. Y esta chuleta es de rutas para conocer el concejo de Gijón de un servidor, porque yo, si no vengo a hablar de mi libro, me voy. Es que me voy porque tú me has traído, Miguel, aquí a hablar de la abadía y veo que ya llegamos al cementerio, ya hablamos del chigre y no se habla de mi libro. Tenemos que tratar este libro en el próximo episodio que dediquemos a libros del camino y los caminos. Que no lleve por perres, debe estar agotado del todo y ya está más que liquidado, pero bueno, para que se vea la chuleta nuestra dónde está, para que se vean los trampes. Esta parte de la abadía, la parte posterior, el ábside y capillas laterales, son parte de la reconstrucción de la posguerra y de antes. Este gran ábside, como un torreón medieval cuadrado, se hizo entre los años, unos ponen 1776, otros 1780, porque el antiguo ábside románico medieval se había resquebrajado un poco y corría peligro de derrumbe, incluso de afectar al interior, al arco del altar, y que cayese encima del altar todo. Entonces, pues se decidió demolerlo, pero a pesar de que estaba
cayendo ya el suelo y resquebrajándose, para demolerlo, hubo que quemar pólvora, se dice en los documentos de la época. Iglesia de asilo, hay aquí alguna inscripción de esa época, posiblemente desde el 1780, que dice que esto era una iglesia, Miguel, donde podían ir los perseguidos por la justicia, teóricamente, a guardarse al lugar sagrado, o hay un poco de mito con eso. Mira, esa referencia yo no la tenía, pero puede ser que siendo abadía, aunque fuese abadía secular, que tuviese una jurisdicción como exenta y que pudiese ser de ese tipo. Pues aquí tenemos este tejo, que es muy importante, está justo enfrente de la portada principal de la abadía secular, como habíamos dicho antes, de San Juan Bautista de Cenero. Este tejo es varias veces centenario. Hay que decir que se plantó, según las referencias, en torno a 1780 y algo, creo recordar, en la segunda mitad del siglo XVIII. Yo tengo dos fuentes, una esa fecha y otra 1718. Y de Manuel Valdés Gutiérrez, pero es verdad que encuentro esa fecha que tú dices que coincidiría con la reforma del ábside antiguo, y tengo una referencia anterior de 1718. Bueno, ahí lo dejamos, siglo XVIII, finales o principios. Tiene mucho tiempo, vemos el grosor que tiene, tendrá, si nos acercásemos, pues 1 metro de grosor. Y este tejo pues es parte de la vida de esta zona, de estas parroquias y de la abadía. Hay que decir que en ese tiempo, cuando decía Surde que aquí había concejo abierto, sí. También a veces hacían las reuniones bajo el tejo y se tomaban esas decisiones. Y como tiene ya varios siglos, pues es un emblema de la propia zona de este término parroquial. Es un emblema y muy querido por todos. Como veis, tiene una altura bastante importante, casi la misma altura que el templo. No sé si decían 12 metros, pero estoy hablando de memoria. Y hay que destacar que todo lo que es este conjunto, esta plazoleta, el tejo y el conjunto con la abadía, fue declarado bien de interés cultural en 2017 aproximadamente. Así que está protegido. Y esperemos que siga dando sombra durante muchos siglos. También hay que decir que los tejos tienen que ver con los ámbitos sagrados y con cultos paganos inclusive. El tejo como símbolo, pues eso, representa los lugares sagrados y aparecen muy vinculados. Hay como en Asturias unas 200 iglesias que están vinculadas a un tejo, aunque vendrían de cultos previos, paganos, etcétera. Dicen los que entienden, pero bueno, eso símbolo de la vida porque está siempre verde, es de hoja perenne, no caduca, siempre está verde. Símbolo de la muerte o del paso al umbral de otra vida o de otra existencia, lo que digamos, ¿no? Por la alta toxicidad de algunos de sus componentes. De hecho, de ahí se sacaban venenos alucinógenos, pasar el umbral y medicinas. Y también símbolo de eternidad porque vive muchísimos siglos. Yo no sé si hay uno en Quirós que calculaba 1100 y pico de años en Bermiejo. Uno de los seres vivos más antiguos por ejemplo, de Asturias, sin duda alguna. Queridísimos amigos, estamos aquí Surde comiendo la dieta de la merluza, yo la dieta del rabo. Nos despedimos hasta un próximo vídeo y otro camino, otra historia, pero siempre caminos con historia que nos deparan muchas. ¿Pero dónde estamos comiendo? Estamos comiendo en Parrilla Abelí, en Genio. Luces Generales, carretera Vida Antigua, relativamente entre Prinzales y Veranes, pues entre Prinzales y Veranes nos despedimos, vamos a brindar, ya te lo he visto todo asqueroso. Hay que brindar Vamos a brindar por el Gijón. Vamos a brindar por 1, 2, 3, ponerte el Gijón. 1, 2, 3, ponerte el Gijón. Es la televisión mejor de Asturias, es la televisión mejor de España. Que vuelva ya Telegijón. Nos vemos en los caminos.